de hoy, entre este estudio de hoy, el estudio que corresponde al tercer lunes, más el que va a corresponder al primer sábado del mes que viene, vamos a terminar el tema que estamos desarrollando, si Dios nos asiste. El tema es muy largo. Yo les puedo escribir que sobre este tema en particular se pueden escribir muchos libros. De hecho, que debe haber muchos libros escritos. ¿Mm? Eh, y el tema yo lo titularía volver a las Escrituras. ¿Mm? No es el nombre que yo le he puesto a lo que vamos a estudiar hoy, pero en general estamos tratando de volver a las Escrituras. Estamos tratando de salirnos de las estructuras religiosas de todas las denominaciones, empezando por el romanismo de Constantino del Concilio de Nicea del 325 para acá, todas las estructuras que se han formado. No estoy diciendo que estamos en contra de las cosas buenas que se han hecho y que se siguen haciendo. Estamos diciendo que para poder volver a la Biblia tenemos que despojarnos de preconceptos. Siempre que se estudia algo, cualquier cosa que ustedes vayan a estudiar, ustedes saben, yo estudié ciencias económicas. Si yo iba a estudiar ciencias económicas con preconceptos de cómo es la economía, entonces nunca iba a aprender nada, porque ya tenía el preconcepto de cómo se manejaba la economía en función de lo que mi mamá y mi papá en el campo manejaban la economía. Lo mismo con Alejandro. Si fue a estudiar con preconcepto, está frito. Iba a plantar los bulbos de los gladiolos, como lo hacía la mamá, y no iba a aprender nada en la facultad de, ¿cómo se llama la facultad esa? Agronomía, ciencias agrarias, ciencias agropecuarias. ¿Ven? Y así, cada cosa que nosotros encaramos como estudio serio, lo mismo que el ingeniero aquí presente, cada cosa que encaramos como un estudio serio lo tenemos que hacer despojados de preconceptos, se llama prejuicios, preconceptos, porque si no, no tenemos la amplitud de criterio como para incorporar cosas nuevas, porque las estructuras nos traicionan. Las estructuras nos imponen justamente eso, límites. La estructura es como una caja, ¿ves? Como esa caja de ofrendas, que espero que termine llenas, eh, pero le pusieron un límite. ¿Ves? Le pusieron un límite, un piso y cuatro costados y una tapa. Más que 1.000.000 no va a entrar ahí. ¿Eh? Hay un límite. Entonces las estructuras producen el efecto de la caja en nuestra mente. Es una caja de nuestra mente, una caja mental que no nos permite excedernos de esos límites. Por eso nosotros, para estudiar cualquier cosa que estudiemos en la vida, nos tenemos que despojar de esos límites que imponen las estructuras, principalmente si estudiamos la palabra de Dios. Principalmente. Porque si hay alguien libre, ese es nuestro Dios. Si hay alguien que no tiene límites, es el omnipresente Señor de la creación, Señor del universo. No tiene límites. Entonces, nosotros no podemos ponerle estructuras, límites a su palabra. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. No estamos diciendo todo lo que se ha hecho está mal. No se malinterprete eso. Jamás hemos dicho eso. Todo lo que se ha hecho está mal, sino ustedes que son más jóvenes tendrían 30, 40 y hasta 40 y pico años de fracasados, pero yo tendría 61 años de fracasado, porque todo lo que se hizo estuvo mal. Y eso no es así. Entonces, lo que estamos haciendo en estos estudios, por eso yo siempre los ataco con la religión, los ataco para que ustedes se despojen de la estructura y en este estudio tengamos la amplitud de criterio de recibir toda la revelación que viene de la palabra. Esa es la intención. Entonces, dos cosas estamos tratando de estudiar en este tiempo. Y yo aspiro a terminar antes de la reunión de diciembre con una de las cosas, no de las dos. La cosa con la que estamos tratando las dos cosas son, primera cosa, estamos hablando de la gracia. Vení, Enzo. Estamos hablando de la gracia, Pastor Enzo.
¿Estas son horas de llegar? Estamos hablando de la gracia. De la gracia. Ahora, te dicen, pero hasta ahora ya te escuchamos, esta es la tercera y no te escuchamos hablar de gracia. Te escuchamos hablar de ley. ¿O no es así? Bueno, en realidad ustedes no me escucharon hablar de ley. Me escucharon hablar de instrucción de Dios. Me escucharon hablar de Torah. Torah no quiere decir ley. Torah quiere decir instrucción de Dios, instrucción para la vida. Está traducido, dijimos, ¿se acuerdan? Está traducido primero del hebreo, está traducido en la Septuaginta al griego con la palabra nomos, ¿se acuerdan? Y que nomos quiere decir norma, quiere decir ley. Pero nosotros no estamos hablando de ese concepto del nomos, de la ley romana en la que fue traducido esto, sino que estamos hablando de la instrucción de Dios para tener éxito en la vida. La instrucción, como dice Mabel, la instrucción de Dios para dar en el blanco. Eso quiere decir Torah, instrucción de Dios para dar en el blanco. Por eso decíamos que desde la concepción hebrea, pecado es errar al blanco, es no dar en el blanco, ¿ven? Desde la concepción hebrea, entonces pecado es no dar en el blanco, que tu vida fracase, que seas un fracasado, que no alcances el éxito que Dios quiere que alcance tu vida, la bendición de Dios, las bendiciones de Dios no sean derramadas en tu vida, o sea, no des en el blanco de tu vida. Eso es la concepción hebrea de pecado. ¿Por qué? Porque la instrucción para dar en el blanco es la Torah y se llama instrucción, no ley. Entonces me gustaría que nosotros nos despojemos de la mala traducción que tenemos en nuestras Biblias de la palabra ley. La palabra ley, ley entendida como lo que nosotros entendemos de ley, es una mala traducción. Entonces, cada vez que veamos ley, cambiémosla en nuestro corazón cuando estamos leyendo las Escrituras por instrucción de Dios. Si quieren, instrucción de Dios para dar en el blanco. Lo que pasa es que en tanto que repiten todo eso en la mente, se olvidaron de lo que estaban leyendo. Solamente instrucción, pongamos en lugar de ley, y ya saben que es instrucción de Dios para dar en el blanco, para que nuestra vida dé en el blanco. Entonces, hasta ahora hemos definido esto. Entonces ustedes, yo les digo, vamos a hablar de la gracia. Pero yo no puedo hablar de la gracia si no hablo primero de la instrucción de Dios. Porque en determinado momento, la instrucción de Dios tuvo objetivos. Tuvo objetivos. Hoy vamos a tratar de estudiar un poco eso. Tuvo objetivos por los cuales Dios la dio. El primer objetivo es que nuestra vida dé en el blanco. Pero sabiendo Dios de nuestra falibilidad, no la de Él. Porque algunos llegan a decir que la ley de Dios, la Torah, las instrucciones de Dios, están falladas. Nadie las puede cumplir porque fueron un error de Dios. Por eso no podemos cumplir la ley. Por eso estamos condenados, estamos bajo la maldición de la ley, porque no la hemos podido cumplir porque Dios fue tan exigente que hizo algo que no pudiéramos cumplir. Eso es mentira, eso es totalmente falso, eso no es bíblico. Dios no hace algo fallado. Un Dios perfecto no hace nada imperfecto. ¿Está claro? Eso está dentro del concepto mismo de lo que es Dios. Decir que la ley es imperfecta es lo mismo que decir que Dios que la hizo es imperfecta. Dios hizo la ley perfecta, dio sus instrucciones perfectas. Los imperfectos somos nosotros que no nos pudimos ajustar a las instrucciones de Dios. ¿Entiende? Entonces nunca pensemos que Jesús vino a abrogar la ley porque era imperfecta. ¿Ve? Ahora anuló la ley porque era imperfecta. Ya no hay más ley. Nosotros ya no vivimos en la ley. No tenemos ley para nuestra vida. Somos los sin ley porque Jesús abrogó la ley, la anuló, la crucificó, la clavó en el madero a la ley porque era imperfecta. Entonces ahora Él vino a hacer un nuevo pacto. Lo que dice Hebreos es otra cosa. No dice eso. Entonces, Hebreo lo que está diciendo es que Él es el sumo sacerdote de un nuevo pacto. No que anuló las normas de Dios. Es como que viniera Pablito y mañana yo me jubilo, que más o menos estoy en edad, me jubilo y viene Pablito y se sienta acá en esta silla papal y dice,
todo lo que dijo mi viejo hasta ahora está mal, porque mi viejo es muy duro. Mi viejo aplica muy al pie de la letra la Biblia. Como aplica muy al pie de la letra la Biblia, es muy duro. Entonces, ahora yo les traje la gracia. Mi gracia, dice Pablito, la gracia de Pablito. Les traje la gracia de Pablito. Entonces, todo lo que dijo mi viejo está mal. Ahora van a vivir como quieren, sin las instrucciones de mi viejo. Cada iglesia que se maneje como quiere. Porque ahora viven en la gracia de Pablito. ¿Se imaginan que Jesús hubiera hecho eso? Jesús no hizo eso. Jesús no vino a decir, las instrucciones de mi padre estaban todas mal y ahora yo vine a traerle la no instrucción, la no ley. Les vine a traer una gracia en la cual cada uno puede ser lo que quiere, porque en la medida que hagan lo que quieran van a pecar todos los días y si el pecado abunda, sobreabunda la gracia. ¿Se dan cuenta cómo hemos torcido las instrucciones contenidas en la Biblia? Por eso es importante que cada uno de nosotros como pastores volvamos a las Escrituras y volvamos a entender qué es lo que Dios dijo, no solamente lo que dijo, lo que quiso decir, y no solamente lo que quiso decir, sino para qué lo dijo y lo quiso decir. El para qué, ya lo saben, ya se lo dije cuando empecé a hablar, para que nuestra vida dé en el blanco. Porque les aviso, nosotros podemos ser salvos por el sacrificio expiatorio de Jesús, pero nos podemos quedar sin bendiciones en esta vida y sin premio en la vida por venir, porque aunque a ustedes les parezca mentira, todos los pastores que están acá van a pasar por el tribunal de Cristo y van a recibir el premio según sus obras. Y si no tenemos referente para las obras, nos vamos a quedar sin premio. O sea que vamos a tener una vida acá sin bendición y vamos a tener una eternidad salvos, pero sin bendición, sin premio. ¿O ustedes no creen que vamos a pasar por el tribunal de Cristo? Y que cada uno va a recibir según sus obras. Ah, ¿no era por gracia sin obras? La salvación es por gracia sin obras. Pero una vez que fuiste salvo y estás adentro, hay obras que Dios preparó de antemano para que cada uno de nosotros andemos en ellas. Y la verdad es que esas obras empiezan en Génesis capítulo 1. Entonces no podemos decir que el Antiguo Testamento está abolido, está abrogado y solamente leemos el Nuevo Testamento y solamente tenemos en la biblioteca las diferentes traducciones del Nuevo Testamento y en la iglesia el Nuevo Testamento, porque nos estamos perdiendo la palabra del Padre y la hemos cambiado por una gracia que no se interpreta si no interpretamos lo que interpreta la gracia. Acuérdense que en hermenéutica la Biblia interpreta la Biblia. En la hermenéutica, Horacio no interpreta la Biblia, por más que sea el profesor de hermenéutica. Lo que interpreta la Biblia es la misma Biblia. Y no podemos tener una correcta interpretación del Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Si no, andamos diciendo macanas del Nuevo Testamento. Por eso a veces uno escucha a algunos pastores predicar o los escucha conversar o tener conversaciones y ustedes mírenme, cuando estos pelitos se me paran así y me agarra puntitos así como que me agarra piel de gallina, es por las cosas que se dicen, que están fuera del contexto de Dios, porque están fuera del contexto de la palabra de Dios, se está perdiendo la interpretación del Nuevo Testamento que está en el Antiguo. Nadie va a interpretar el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Nadie. Lo va a interpretar, pero incorrectamente. Entonces va a empezar a decir que el Espíritu Santo le revela, que le habla, que le dice. El Padre habló, el Padre dijo. Entonces, ¿querés entender el Nuevo Testamento? Anda al Antiguo, porque el Padre ya habló. No necesitas que el Espíritu Santo te revele cosas que ni siquiera están en la Biblia. Es más, y a veces cosas que son opuestas a la palabra de Dios. Entonces, por eso, para llegar a entender la gracia, para llegar a que ustedes entiendan cómo opera la gracia en nuestra vida, que es el motivo de estas charlas, entender la gracia, no entender la ley, entender la gracia. Necesito arrancar por la instrucción de Dios. Porque si no, la gracia, la libertad se convierte en libertinaje. Entonces, por eso estamos estudiando la ley de Dios. Me gusta llamarle la instrucción de Dios, dijimos, ¿no? La instrucción de Dios.
Y la otra cosa que vamos a aprender después de eso es el funcionamiento de la iglesia. Yo los traje durante 5 o 6 años a ustedes enseñándole el funcionamiento de la iglesia. ¿Sí? Pero llegué a un límite, a un techo. Llegué a un techo. No puedo seguir enseñándole el funcionamiento de la iglesia si no aprendemos esto. Entonces, me acuerdo, me mencionaba el viernes el pastor Enzo de una reunión que tuvimos acá arriba, que yo le dije a los siervos estos, voy a tirar toda la carne al asador, voy a hablar sobre el funcionamiento de la iglesia, la reunión congregacional en la iglesia primitiva, y lo dije, y había una pastora que estaba media asustada, y le habló al pastor Enzo, ¿vos qué pensás de eso? ¿O usted qué piensa? Y Enzo le dijo, todo lo, decime, corregime vos, todo lo que dijo el pastor Horacio está exactamente acorde a la Biblia. El problema es cómo se implementa. El problema es cómo se implementa. Entonces, tengo que enseñarles esto para después dar la segunda parte del funcionamiento de la iglesia, para ver todo esto cómo se implementa. ¿Está bien? Qué desafío tenemos, ¿no? Qué desafío. Volver a la Biblia, desempolvar la Biblia y entender la profundidad de la intención de Dios en su palabra. En 2 puntos. Nada más que 2. Después vamos a seguir, porque les debo una para el año que viene, con el tabernáculo, que les di una sola, ¿se acuerdan? Les dije, yo les voy a enseñar a adorar en el Espíritu. Y fui a una solamente, el tabernáculo. De ahí me pasé a esto, no, me pasé a la forma, hasta el punto que vimos con ese día, y me pasé a esto, porque todo tiene que funcionar armónicamente. No puedo terminar de hablar de adoración en el Espíritu si no entendemos qué es la vida en el Espíritu. ¿Y qué implica la vida en el Espíritu? Y después en la forma, y después volvemos a adorar. Tenemos para un año. ¿Cuántos años le pedí yo a ustedes? ¿Te acordás, Mabel? 1 dice ella, 3 dice Mabel. Partimos, 2. Salomónico. 2. En ese periodo de tiempo, pero vamos a ir creciendo. Me decía un pastor, los líderes de la iglesia que han venido a escuchar todas estas cosas han transformado la iglesia. Los líderes que no han venido no entienden lo que está pasando. Y me impresionó, me fui impactado por esas palabras. Me fui más que impactado, hasta entristecido me fui, porque algunos líderes no vinieron. Entonces, traigamos a nuestros líderes. Vos también, Rubén, tráete ahí los que quieras. Y de todos lados traigamos, porque realmente eso me llamó la atención. Y dije, no importa que venga más gente, vengan, porque le vamos a sembrar esto que es clave para el funcionamiento y el crecimiento de la iglesia. Porque si no sucede, algo que me enseñó este siervo, es que nosotros estamos trayendo a la gente, la estamos convirtiendo a una liturgia y no a un camino. ¿Mm? Y eso también lo hemos hablado. Recibe a Cristo en tu corazón. ¿Para qué? ¿Qué hay después? Lo recibió. Lo metemos adentro de una iglesia y le enseñamos la liturgia. Toda la liturgia. Hasta llorar le enseñamos. Pero es la liturgia, no al camino que lo lleva a la salvación. Y tarda un mes, 3 o 4 domingos en aprenderse todo y ya es uno más, ya no necesita ni leer, no tiene cancionero, ya aprendió, ya se animó, ya se soltó, ya es uno más, dice que Dios te bendiga, aleluya, grita un amén de vez en cuando, listo, ella es uno de los nuestros. Ahora, ¿es uno de los nuestros? Primera pregunta. La segunda, ¿nosotros somos uno de los de Él? Porque a lo mejor ni nosotros somos uno de Él si pensamos que el camino, lo que llama camino con mayúscula en algún pasaje de la Biblia, es ir todos los domingos y hacer una liturgia. Nos tiene entretenidos el diablo, si así pensamos así. Nos tiene bien entretenidos en la liturgia, en el show,
en sacar la lengua para que el cura te ponga la hostia. Es una liturgia, ¿ves? Te aprendiste todo cuando te levantás, cuando te parás y con tu espíritu le decís. Y lo mismo traído a la iglesia evangélica, un poco más complejo, un poco más largo, un poco más ajustado a la Biblia, pero no deja de ser una liturgia. Y nosotros como pastores no podemos darnos el lujo de traer a la gente, convertirla a una liturgia y que se vaya al infierno. Hay a otro lugar donde lo tenemos que llevar, a un camino. Eso es lo que estamos tratando de definir, el camino. Vamos a leer un capítulo entero, Romanos capítulo 6. Lo voy a leer no lo voy a leer en la Biblia de América, lo voy a leer en la Reina Valera, porque si no Mabel dice que no me puede seguir. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Es largo, ¿no? Bueno, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Me voy a parar acá un cachito, después lo voy a leer completo. Quiero que me digan qué es pecado. ¿Dónde está eso? ¿En Primera Juan? Muy bueno. ¿Ven cómo toman nota y estudian después? Primera Juan 3:4 dice que pecado es transgresión a las instrucciones de Dios. Transgresión a la ley. Vamos a llamarle instrucción, ¿sí? Dijimos, le vamos a llamar instrucción. Pecado es infracción a la instrucción de Dios, o sea, la Torah. Pecado es instrucción. A ver, miren cómo sonaría este texto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la infracción a la instrucción de Dios para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto ¿a qué morimos? A la infracción de la instrucción de Dios. ¿Cómo viviremos aún quebrando la instrucción de Dios? ¿Ven cómo cambia la interpretación? ¿Cómo entendemos ahora la Biblia? Quiere decir que si morimos a quebrantar la instrucción de Dios, ¿cómo viviremos aún quebrantando la ley de Dios? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que debemos seguir y cumplir la instrucción de Dios. Pero eso no es lo que me habían enseñado a mí, pero es lo que dice la Biblia misma que vos usás para predicar. Es la misma Biblia, no es otra Biblia. Pero a mí me enseñaron que no hay ley para seguir, no hay instrucción de Dios para seguir, no hay Torah para seguir, que es todo por gracia. Pero acá está diciendo eso y usa la palabra gracia. Quiero leer otra vez los dos versículos estos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en quebrar la instrucción de Dios para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto a quebrar la instrucción de Dios, ¿cómo viviremos aún quebrando la instrucción de Dios? Qué raro como la entendimos nosotros antes, ¿no? Qué raro. Yo les dije por qué la entendimos así. Porque toda la teología que se ha construido para la iglesia cristiana se empieza a construir en los apologistas, los padres de la iglesia, que fueron filósofos griegos que se convirtieron al cristianismo y que después empezaron a armar la teología para defenderse de los gnósticos y de todas las filosofías, pero eran filósofos que construyeron la teología para defenderla al cristianismo. Y después viene el concilio de Nicea, donde todos los que estaban ahí, o la mayoría eran filósofos griegos, convertidos al cristianismo, y así sucesivamente. O sea, nosotros tenemos una interpretación de la Biblia, no hebrea, tenemos una Biblia hebrea interpretada por los griegos. Una Biblia hebrea interpretada por la filosofía griega. Por eso, nunca habíamos entendido estos dos versículos. Porque tenemos la otra interpretación que hemos heredado. Hemos heredado durante todo el tiempo del romanismo, hasta el 31 de octubre de 1517, que se celebró ahora el Día de la Reforma, que fue cuando Lutero
clavó las 94 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, pero ese Martín Lutero era un católico romano. O sea que nosotros heredamos lo mismo y seguimos manteniendo la misma interpretación. Hemos cambiado ¿eh? La salvación por obra, la salvación sin obra. O sea, asombroso el cambio que hubo a partir de Lutero, pero realmente el cambio no ha sido tan profundo como debería haber sido. El cambio profundo tendría que haber sido interpretar la Biblia como el Espíritu Santo la inspiró. ¿Sí? Aún en el Nuevo Testamento. Miren, si nosotros no hubiéramos descubierto que hay un Antiguo Testamento, que hay una instrucción de Dios, no hubiéramos entendido estos dos versículos. Porque ¿cuál es la instrucción de Dios? ¿Cuál es la ley que se quiebra? ¿Ah? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué interesante, ¿no? Que no sirvamos más a quebrar la instrucción de Dios. Antes servíamos a quebrar la instrucción de Dios. Ahora dice que no sirvamos más. El cuerpo de quebrar la instrucción de Dios fue destruido. En tu vida, pastor, ¿el cuerpo de quebrar la instrucción de Dios fue destruido? Tenemos que empezar por nosotros para poder enseñárselo a la gente. O sea que en nosotros la tendencia de la carne de quebrar la instrucción de Dios tiene que ser destruida. ¿Eh? ¿A fin de qué? De que no sirvamos más a quebrar la instrucción de Dios. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, o sea, de quebrar la instrucción de Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, estamos muertos a quebrar la instrucción de Dios. Qué raro esto. ¿No te resulta raro a vos, Rubén? Qué raro esto. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el quebrar la instrucción de Dios en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros a quebrar la instrucción de Dios como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, el pecado no se enseñoreará de vosotros. El quebrar la instrucción de Dios, ¿ves? La tendencia de la carne no se va a enseñorear más de nosotros, es lo que está diciendo. Lo que te lleva a quebrar las instrucciones de Dios ya no tiene poder sobre mí porque Cristo me mató esa tendencia en mí. La crucificó, la enterró, la liquidó. Bien, no sé en qué versículo voy. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo, para que lo entienda, dice, pero que bajo. Acá el bajo quiere decir bajo la condenación de la ley. No estás bajo la condenación o la maldición de la ley, sino que estáis bajo la gracia. Jesús nos libró de la maldición de la ley. Porque la instrucción de Dios, en la perfección de Dios y en nuestra imperfección, que no la pudimos cumplir, nos puso bajo maldición. El no haber podido cumplir las instrucciones de Dios para nuestra vida, porque la carne nos llevaba a hacer macanas,
La tendencia natural, la tendencia adámica nos llevaba a ser macanas, no pudimos cumplir la perfecta instrucción de Dios y caímos bajo maldición. Se llama la maldición de la ley, la condenación de la ley. Jesús vino a librarnos de la condenación de la ley porque Él se hizo maldición, porque la Biblia dice, maldito el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición para librarnos a nosotros de la condenación de la ley, de la maldición de la ley. Y para darnos nueva vida, andemos en novedad de vida, para que ahora sí, en el Espíritu y por el Espíritu podamos cumplir las instrucciones de Dios. ¿Es muy complicado? Estúdienlo en casa, como hace la Mabel ahí. ¿Qué pues dice? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Le cambiamos las palabras? ¿Qué pues? ¿Quebraremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Quebraremos la instrucción de Dios porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué contesta? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de romper las instrucciones de Dios para muerte o sea de obedecer las instrucciones de Dios para justicia? ¿Van entendiendo el capítulo 6 de Romanos, que es tan complicado? Que ¿quién fue? Juan el que dijo. Hay cosas que escribe Pablo que son difíciles. Pedro. Hay cosas que escribe Pablo que son difíciles de entender. Bueno, ustedes la están entendiendo. Están entendiendo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, ¿esclavos de qué? Del pecado, o sea, de romper las instrucciones de Dios, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Saben qué quiere decir el versículo 18? Libertados de romper las instrucciones de Dios, viniste a ser siervos de cumplir las instrucciones de Dios, porque justicia es cumplir las instrucciones de Dios. Fueron libertados de romper las instrucciones de Dios y ahora son siervos, son sirvientes, son esclavos de cumplir las instrucciones de Dios. Ahí tienen un camino para enseñarle a la gente en las iglesias. Es más complicado que lo que nosotros estamos enseñando hasta ahora. Es más, Rubén, perdóname, pero es más complicado que los 3 años de instituto bíblico. Con los 3 años de instituto bíblico ni empezamos todavía. Nos preparan para empezar. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Si queremos que la gente tenga un cambio de vida, sean transformadas su manera de pensar, de sentir, de vivir, de obrar, de proceder, tenga una vida positiva, exitosa, llena de bendiciones de Dios, este es el camino que le tenemos que enseñar. Y empieza cuando terminamos el instituto bíblico. Porque es mucho más profundo y es un camino que lleva a la vida. Hablo como humano, dice en el 19, por vuestra humana debilidad, menos mal. ¿No? Menos mal que hable como humano, ¿no? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo uno es siervo de Dios? ¿Cómo alguien es siervo de Dios? ¿Cómo alguien se hace empleado mío? Yo le digo, ¿qué hace un empleado? ¿Qué hace un empleado? No trabaja. La ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, no impone la obligación de trabajar a un empleado. Tiene que hacer exactamente lo que dijo Lucas hace un rato. ¿Cómo? Cumple las instrucciones. Lo que dice la ley es exactamente pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Está en el empleador usarla o no.
Pero la obligación de todo empleado es poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Eso dice la ley. Entonces, entra a las 8 y se va a las 5. Perfecto. A las 8 su fuerza de trabajo está a disposición del empleador. Y a las 5 deja de estarlo cuando marcó la tarjeta y se va. Ese periodo de tiempo tiene su fuerza de trabajo a disposición del empleador y está en el empleador usarla o no usarla. Pero la obligación del empleado es poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Y acá, ¿qué es lo que dice? Nos hicimos siervos de Dios. ¿Qué quiere decir ser siervo de Dios? Poner mi fuerza de trabajo a su disposición, a sus instrucciones. Nosotros pensamos que ser siervo de Dios es ser pastor, ser diácono, ser obispo, ser qué sé yo qué cosa. Eso es ser siervo de Dios, porque soy el sirviente, ve cómo cumplo, soy el esclavo. No, hermanos. Empecemos a entender que ser siervo de Dios es poner nuestra fuerza de trabajo a su disposición para escuchar sus instrucciones y hacer lo que Él nos manda. Eso nos convierte en siervo de Dios. Si nos ponemos a su disposición, nos ponemos como esclavos de Él para escucharlo y obedecerlo, ahí somos siervos de Dios. Si Él no te dice que hagas nada, no hagas nada. Si te dice que hagas algo, hacelo. Quédate tranquilo que Él dice mucho que tenés que hacer. ¿Qué decía? Es estar a su completo servicio, con el oído atento a sus instrucciones. ¿Qué manda? Como dicen los mexicanos, mande. Mande. Ahora dice, José, mande. Bien, esa es la actitud de un siervo de Dios. Mande. Y vaya que han mandado, Jesús dijo, ustedes tienen, acá se cumple, dice toda la ley, y los profetas. En amar a Dios y amar al prójimo se cumple la ley y los profetas. Vaya que hay, está toda la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, lo que en hebreo sería el Tanaj, todo el Tanaj completo. El Pentateuco es la Torá y completo el Antiguo Testamento es el Tanaj. Y eso dijo Jesús, el Tanaj se cumple en amar a Dios y al prójimo, la ley y los profetas. Si ustedes van a la Biblia hebrea, va a decir el Tanaj, no va a decir la ley y los profetas. ¿Sí? Bueno, sigamos. Tenéis, dice, más ahora, el 22 estábamos, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? Y como fin, ¿cómo se santifica una persona? ¿Dónde es el lavacro? Dice el hada, sujetándose a las instrucciones de Dios. Claro, porque el lavacro en el tabernáculo, que yo les enseñé, es la palabra. La palabra es lo que te santifica. Pero si eliminamos más de la mitad de la palabra, ¿cómo nos santificamos? Eliminamos más de la mitad, todo el Antiguo Testamento, y encima eliminamos lo que interpreta el Nuevo. Nos quedamos sin lavacro. Y dice, vuestro fruto, la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de quebrar las instrucciones de Dios es muerte. Pero Jesús vino como sacrificio expiatorio y Él se hizo la maldición de la Torá para nuestra redención, para nuestra liberación y para nuestra vida. Pero no para que sigamos quebrantando las instrucciones de Dios, sino para que ahora sigamos la instrucción de Dios sabiendo que vivimos en la gracia. Y ya les anticipo algo de gracia. Sabiendo que ahora vivimos en la gracia, vamos a seguir las instrucciones de Dios con la paz en nuestro corazón, con la tranquilidad de saber que siempre está la gracia como red para cuando nos caemos de la cuerda floja, del trampolín, la gracia siempre nos sostiene. Por eso dice, si alguno hubiere quebrado la ley de Dios, si alguno hubiere quebrado las instrucciones de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el que cumplió las instrucciones de Dios, el justo. Entonces ahora vivimos en gracia, ahora no nos caemos más. Ahora la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Todo eso está en la Biblia. La ley no tiene poder sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nosotros, porque ahora estamos bajo la gracia del Señor. O sea, la ley no me puede condenar más. Si fallo, la ley ya no me puede condenar.
Si fallo, la ley no me puede condenar más. Si no sigo alguna instrucción de Dios y me caigo, no puede venir la ley como antes, decirme ahora estás bajo maldición. Ya no estoy más bajo maldición porque está la gracia de Jesús, porque Él pagó. Entonces, si caigo, me puedo levantar y seguir otra vez la instrucción de Dios porque la gracia me sostiene. Ahí tienen cómo opera la gracia. ¿Mm? O sea que no estamos volviendo al legalismo. Estamos yendo a la gracia, pero bien entendida. A la gracia bien entendida. Porque si no, estamos condenando al fracaso a toda la gente que en las iglesias dependen de nosotros. Porque no le estamos enseñando las instrucciones de Dios que lo van a llevar a la bendición y al éxito. Eso fue la introducción. Yo si no agarré los papeles todavía. Ahora agarro los papeles y ahora vamos a empezar a estudiar. Voy a tomar esto un poquito. Vamos a Génesis 26, 4 y 5. 26, 4 y 5. Qué hermoso que es estudiar la palabra de Dios, ¿no? A mí me encanta, yo me quedaría 10 horas, 15 horas estudiando la palabra de Dios. Me encanta. Miren, ¿cuántas horas estuvimos en eso el viernes pasado? 5 horas estuvimos. 5 horas. Nos llevaba el viento ahí en la terraza. Y estábamos con las dos máquinas, con las dos computadoras ahí en la terraza, en la mesa. Y se hizo de noche. Y estábamos ahí. 5 horas. Y debe ser de las veces que menos estudiamos. Nos juntamos todos los viernes a estudiar la palabra de Dios. Debe ser de las que menos. 5 horas es poco, hemos estado más tiempo. 5 horas seguidas estuvimos. No nos dormimos. No nos dormimos. Estábamos despiertos. Está bien que el hada nos sirvió café con leche, comimos media luna. Me compré una taza. Oh, sí. Claro, es como una taza para sopa, pero yo la uso para el café con leche. Taza de campo se llama eso. Taza de campo. No, es cerámica, no conseguí de esa buena, pero si ves alguna por ahí, yo acepto regalos. Dice ahí, Isaac, está hablando de Isaac en Gerar. Isaac en Gerar. Y miren, a mí me llama la atención esto, dice, y multiplicaré tu descendencia. ¿Con quién está hablando Dios? Con Isaac, con el hijo de Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Y acá me interesa este versículo, el 5. Porque Abraham prestó atención a mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La pregunta que les hago es muy simple. Miren la bendición que Dios le estaba dando, le estaba prometiendo a Isaac. Semejante bendición. ¿Por qué esta bendición? Porque Abraham, el padre, prestó atención, quiere decir que escuchó, la retuvo, la incorporó a la voz de Dios y ¿qué hizo? Guardó su ordenanza, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Y la ley no se había dado todavía. La ley se dio más de 400 años después. Más de 400 años después. Sin embargo, Isaac está recibiendo una bendición de Dios porque Abraham escuchó la voz de Dios y guardó la ordenanza, los mandamientos, los estatutos y las leyes. Interesante, ¿no? Más de 400 años después. Dios no empezó a hablar en el monte Sinaí. Dios empezó a hablar con Adán. Hay un pacto adámico, hay un pacto para saltear alguno. Hay un pacto edénico, adámico, un pacto de Noé, diluviano, hay un pacto con Abraham, acá hay un pacto con Isaac,
Hay pactos en la Biblia. Dios habló muchas veces y dio instrucciones para vida. Ahora, Abraham era el padre de la fe. ¿Mm? Estamos con un problema que resolver acá. Vamos a Éxodo 16:4. Éxodo 16:4. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Para acá se nos complicó más todavía. No, ahí ya había, ahí ya había, pero ¿cómo es? Dice, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de just one, un solo día, para ponerlos a prueba a ver si andan en mi ley. ¿Cuál era la ley? La ley de la fe. La ley de la fe. Un solo día. Dios nunca dio la ley para salvación. La salvación siempre fue por la fe. Por eso Abraham anduvo en las ordenanzas, en los estatutos, en las leyes de Dios. Y fue llamado el padre de la fe porque creyó en Dios y le fue contado por cumplimiento de la ley. Fue contado por justicia. Siempre la salvación es por fe. Nunca la salvación es por cumplimiento de la ley. Eso es clave que nosotros lo tengamos, porque si no nos convertimos en legalistas. Y si violamos uno solo de los mandamientos, nos hacemos culpables de todo. Que es lo que le pasó a los de las iglesias de Galacia. La salvación, esto es algo básico, siempre ha sido por la fe, siempre es por la fe y siempre será por la fe. Por eso tenían que recoger la porción diaria para probar su fe en Dios. A eso acá se lo está llamando andar en la ley de Dios, porque siempre la vida viene por fe y no por cumplimiento de ordenanza escrita. Pero viviendo por fe, escuchen esto, lo voy a decir de la mejor manera. Viviendo por fe es automático que andemos en la ley de Dios porque es su consecuencia natural. La fe, la salvación viene por fe. La justificación que dice Habacuc dice, aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, siempre la salvación es por fe, siempre, en el Antiguo Testamento. ¿Vieron que le estoy hablando del Antiguo? Entenderíamos mejor la fe si empezáramos por el Antiguo. Siempre la salvación fue por fe. El justo por la fe vivirá. Pero la consecuencia de vivir por fe automáticamente es seguir las instrucciones de Dios, que es lo que hizo Abraham. ¿Ustedes lo entienden? Como el padre de la fe bendijo a su descendencia por cumplir las instrucciones de Dios, los mandamientos, las ordenanzas y los estatutos. La salvación por fe, pero automáticamente nos lleva a cumplir la palabra de Dios. Entonces, Génesis 18:20. Entonces, y esto sí, es para ponerlo en el portadocumento, en la parte transparente, sacar la foto de tu esposa cuando era joven y bonita y poner este texto allí. Medio mate cocido, aunque sea. Me castigan aquí. Dice, y enséñales, ¿qué les tenemos que enseñar? Enséñales, yo estoy leyendo la Biblia de América, me parece, Génesis 18:20, bueno, léanme la de ustedes, ¿ves?
¿Eso dice? Génesis 18:20. Enzo, vos que te- tenés la revelación, decime este texto, buscámelo, buscámelo en la concordancia. ¡Ey! Para buscar en la concordancia. Y dice, y enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Pone camino, pone obra, poner enséñales, ponele y, te pone y, te sale toda la vida. Vamos bien, pastor. Vamos bien. Sí. ¿Cuánto? Éxodo. ¿Y yo qué di? No, Génesis, no, lo tengo mal, lo tengo mal. Mirá vos, estuvo inspirada Éxodo 18:20. Éxodo 18:20 era bueno. Y enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Queridos siervos de Dios, ¿no es esto una ordenanza para nosotros? ¿No es para nosotros este mandamiento? ¿Dios no nos está diciendo eso a nosotros? ¿O nos está diciendo que lo llevemos a una liturgia, a un culto, a una forma, a un ritual? ¿O nos está diciendo esto a nosotros? ¿Para qué somos siervos de Dios? ¿Para qué Moisés fue siervo de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros fuimos llamados a ser siervos de Dios? ¿Para tener a la gente entretenida? Yo les digo una cosa, y esto tómenlo muy en serio. De toda liturgia, de todo ritual, la gente se aburre. La gente se aburre. Ustedes van a descubrir algo nuevo, hermoso. Esta forma. Cuarteto. ¿Cuánto te va a durar? La gente feliz. Se le van los pies. Hasta capaz se convierte en la mona. 6 meses puede durar, un año puede durar. Al año la gente se aburre y se va a otra iglesia buscando otra cosa. Otra cosa, clásica, o lo que sea. Yo les digo, yo les enseñé a ustedes una cosa, que el centro de nuestra reunión es una mesa con los símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo y toda la iglesia alrededor, como una familia alrededor de la mesa. Bueno, lo hacen. Cosquín lo hace, Pilar lo hace, Costa lo hace, La Falda lo hace. ¿Cuánto van a tardar en aburrirse? ¿Cuánto van a tardar la gente en aburrirse? Pues en Cosquín ya se aburrieron. Ah, pero es la forma bíblica. Sí, es la forma bíblica, pues ya se aburrieron. Entonces le vamos a cambiar. Vamos a otra cosa. Vamos a empezar a traer predicadores invitados que traigan algo novedoso, porque hasta de mí se aburrieron. Entonces traigo predicadores invitados. Entonces la gente, los fondos no dan para tanto aparte. Hasta nosotros nos aburrimos de gastar guita en predicadores invitados. La gente se aburre. ¿Por qué se aburre? Porque lo estamos llevando a una liturgia, no a un camino. No le estamos enseñando el camino, como dice acá. Este es el texto que tenemos que tomar. Este es el texto. Aunque sea alrededor de una mesa, en una casa, decía el pastor Enzo el viernes. Muchas cosas importantes dijiste. Estabas inspirado el viernes. Se ve que estar tanto tiempo conmigo te había inspirado. Sí. Aunque sea alrededor de una mesa, si volvemos a la instrucción de la palabra de Dios, le estamos dando elementos para su vida práctica y le estamos dando vida, vida. Y va viendo cómo su vida cambia y se va a convertir en un adorador que va a venir, no importa cómo sea la liturgia, se va a derramar en adoración a Dios porque su vida está siendo transformada. ¿Me van entendiendo? Este texto es clave para nosotros y enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Debemos enseñar el camino,
el camino, porque el Evangelio es un camino. Jesús dijo, ustedes tienen que entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y es espacioso el camino que lleva a la perdición. Todo se trata de camino. Tenemos que enseñar a caminar un camino. Estrecha la puerta, angosto el camino que lleva a la vida. Acuérdense que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, andaba persiguiendo, iba a Damasco justamente a fin de que hallase algunos hombres y mujeres de este camino y los trajera a Jerusalén. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar nosotros? Un camino se camina. Un camino se camina. Y tengo que enseñar a caminar, tengo que enseñar como un hijo. Ahí tienen por qué los pastores son padres espirituales de sus congregaciones. Porque cada miembro de la congregación es un hijo, hay que enseñar a caminar. Hay que enseñarle a vivir. Hay que enseñarle principios de vida a vivir para que tenga éxito en la vida. Y eso con una liturgia, con un culto, no se consigue. Viene el domingo siguiente desinflado como vino el anterior y viene el otro desinflado y dice, ay, el espíritu no se movió y qué sé yo, porque falló, se desconectó un cable, se cortó la luz, no se movió el espíritu. Entonces, ¿qué? El Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh, el Dios eterno, depende de un cable para moverse. Es que nosotros lo estamos llevando a algo que funciona psicológicamente y no espiritualmente. Entonces no le funcionó psicológicamente y piensa que es algo que le falló espiritualmente, le falló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le falló a nadie. Lo que fallamos somos nosotros, que estamos llevando a la gente a un ritual en lugar de llevarla a un camino y enseñarle un camino de vida para que tenga éxito en su vida y que se incorpore verdaderamente a una familia, la familia de la fe. De las iglesias la gente se va, de una familia no se va nadie. Vos no cambiás de familia. Entonces me parece que hay algo que ustedes tendrían que meditar, que deberíamos tener en cuenta, a ver si es necesario que lo corrijamos o no. La puerta de entrada del camino siempre es Jesús, pero es nuestra responsabilidad enseñar cómo caminar este camino. Si no, los estamos condenando a vivir una vida miserable. Me falta esta hoja, ¿me dejan? Dejo después el resto para la próxima, ¿eh? No, esta para hoy, para terminar el capítulo. Ahí voy. Me voy a sentar un cachito. A mi edad está contemplado que uno se siente, se prepare. Menos que se acueste porque... Y sin desayunar encima. Les dejé lo más rico para ahora. Les voy a dar lo más rico. Lo más sabroso, lo más nutritivo. El mate cocido, el servido que me va a hacer la pastora Rosa acá. Así de rico, así de rico. A ver, Deuteronomio. Ahí tienen... No hay pastor sobre la tierra que yo conozca que no ruegue a Dios y crea y ejerza fe sobre Deuteronomio 28. Todos quieren Deuteronomio 28. Dame, Señor. Y esto es para mí, Señor, el Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 es la constitución nacional de los pastores evangélicos. El problema son los condicionantes. Muy buena, Alejandro. Miren lo que dice. Lo primero que tenemos que entender es que son promesas de Dios llamadas de una manera. ¿Cómo se llaman esas promesas de Dios? ¿Bendiciones a qué? Ay, sonamos. Alejandro, ¿para qué me dictaste? Ahora se los tengo que decir. Son bendiciones a la obediencia. Oh, Señor, esto es para mí porque yo soy el nuevo Israel. Ah, Señor, yo soy. Yo. Y estas promesas son para mí. Estas promesas no son ni para el nuevo ni para el viejo Israel. Son para el que obedece. Son para el que obedece. Miren, versículo 1. Y sucederá que si obedeces, no me digas. Empezó mal el capítulo. Empezó mal. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir, no, cada vez peor.
Miren ahora con la luz que tienen cómo se lee diferente, ¿eh? Ahora te asusta. Hasta ayer la de las Américas. Hasta ayer te arrodillaba y se lo pedías a Dios hasta con prepotencia. Dame esto, Señor, porque es mío. Ahora te asusta, ¿eh? Ahora que sabe cómo viene la mano, te asusta leer esto. A ver, miren, se lo leo en la Biblia de las Américas. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Cómo lo leen hoy, queridos pastores? ¿Cómo lo leen hoy? Diferente, ¿vieron? Diferente. Ahora se dan cuenta que es cierto, que son las bendiciones que vienen a la obediencia a las instrucciones de Dios. Ahora, ¿qué pasa si nosotros como pastores hacemos una liturgia, pero jamás le enseñamos a la gente la obediencia a las instrucciones de Dios? Los estamos condenando a no recibir bendiciones. Entonces le decimos, traiga sus diezmos, traiga la guita, traiga las ofrendas y el Señor los va a bendecir. No, señores. No, señores. Dios te va a bendecir si seguís sus instrucciones. No si traes guita. Las bendiciones de Dios no se compran. No se compran. Andamos vendiendo bendiciones en las iglesias. No se compran las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son por obedecer al que manda. Si no obedezco al que manda, Él no manda en mi vida y soy ajeno a Él, soy extraño a Él si Él no manda en mi vida. Soy extraño, no va a bendecir a un extraño. No va a bendecir a alguien que pertenece a otro reino. Dios va a bendecir al que pertenece a su reino. Y su reino es su gobierno. Y su gobierno es su instrucción. Él manda, Él pone las normas sobre las cuales vas a recibir bendición. Y debemos entenderlo. Y aún nuestra predicación debemos cambiarla. Debemos enseñarle a la gente cómo va a recibir la bendición. Yo les dije, vamos a ser salvos por medio del sacrificio expiatorio de Jesús, sin obra, por medio de la fe, para que nadie se gloríe sin obras. Pero no va a recibir ni una sola bendición el que no obedezca a las instrucciones de Dios. Va a ser salvo y va a estar allá en el cielo, pero la corona va a estar vacía. Porque para recibir las bendiciones se requiere bíblicamente seguir las instrucciones de Dios. ¿Querés ser salvo? Recibí a Cristo en tu corazón. Recibí la sangre preciosa del Cordero de Dios que te quita el pecado, que te limpia de todo pecado. Y vas a ser salvo. ¿Querés recibir bendiciones en esta tierra y un premio allá? Seguí las instrucciones de Dios. Porque las bendiciones vienen por la obediencia a las instrucciones de Dios. No podemos eliminar más y decir que la ley de Dios está clavada en la cruz, que fue abolida, que fue abrogada. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplir cada una de sus partes. Y enseñó la ley de Dios. Yo les dije, Jesús fue un maestro, un rabino. Rabino. ¿Qué dice acá? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Podremos apedrear a esta mujer porque la ley que vos estás enseñando dice que la tenemos que apedrear. ¿Y cómo es la ley? Y amar a Dios y amar al prójimo, acá se resume todo lo que yo enseño, dijo Jesús. Yo soy un maestro de ley, soy un maestro de Torá, soy un rabino de Torá, más un rabino de Tanaj, de todo el Antiguo Testamento. Y nosotros pensamos que Jesús andaba enseñando el Nuevo Testamento, que ni siquiera estaba escrito. Era un rabino del Antiguo Testamento. Y cada rato lo venían a consultar por el Antiguo Testamento y él enseñaba la interpretación del Antiguo Testamento. Entonces, realmente, ¿querés bendición? Respetar las instrucciones de Dios. Están en el Antiguo Testamento. ¿Querés que la gente de tu iglesia reciba bendición? No le digas que ponga guita. Decile que obedezca la palabra de Dios. Enseñale el camino. Enseñale el Antiguo Testamento. Enseñale la palabra del Padre que vino a enseñar el Hijo y a revelar. El Hijo vino a revelar la palabra del Padre. Vino a reinterpretar. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Uno mayor que Moisés está acá. Dios habló por Moisés en otro tiempo, ahora está hablando por el Hijo. Pero no está anulando lo que habló con Moisés. No se equivocó en lo que dijo a través de Moisés. Está hablando a través del Hijo.
reinterpretando, profundizando aquellas instrucciones que había dado a través de Moisés. No las anuló nunca, jamás, como nosotros queremos anularlas en nuestras iglesias. Jamás anuló las instrucciones de Dios, del Padre. Sería un mal hijo si hubiera hecho eso. Y Jesús no es un mal hijo. Él vino a expresar lo que había oído del Padre. Y el Padre es en mí, le dijo a Felipe, es en mí. Él decía lo que dice el Padre. Y nosotros, ¿sabes lo que hacemos? Anulamos lo que dice el Padre. Por eso la gente no tiene bendición y por eso como pastores estamos corriendo atrás de la gente, arreglando problemas y arreglando problemas y arreglando problemas y arreglando problemas y dice, ¿cómo puede ser que esto me pase a mí? ¿Cómo puede ser que esto? ¿Cómo puede ser aquello? ¿Cómo? Y nosotros atrás, no, tenga fe, inflando, tenga fe. Hermano, obedezca las instrucciones de Dios, pero ¿cómo va a obedecer si no hay quien les predique, quien le enseñe? ¿Querés que tus pies sean hermosos? Enseñar la palabra de Dios. Enseñar las instrucciones de Dios para que la gente reciba bendición, en serio, la bendición por la obediencia. Y fíjense, ustedes están en Deuteronomio. Sigamos con Deuteronomio, capítulo 30, versículos 8 al 10. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces es el condicional, ¿ves? Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar. Ah, ¿no era que la prosperidad venía por poner guita en la iglesia? Mire, le está hablando un contador, a mí el verso ese no me lo como yo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo? Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres, si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí el Señor se va a deleitar en ti para bien y te va a prosperar. Es como un padre cuando el hijo lo obedece. Si este me obedece, yo me deleito. Me obedece, yo me deleito. No hay límite. Yo me saco el pan de la boca para dárselo a él. Me saco lo que no tengo para dárselo a él. Porque me obedece. Me deleito, me pone contento. Se lo doy y encima estoy contento. Ese es el corazón de Dios, es el corazón de un padre. Por eso dice, se deleitará en ti para bien. Para bien. Dice la Biblia en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No digo nada de eso, ya está dicho. Pero les voy a decir algo más grave. Estos estudios son para decir cosas graves. Son pastores, así que no hay drama, ¿no? No se asustan. Tiene una cara de susto más de uno. Más de uno tiene una cara de susto, pero vamos a seguir asustando. Vamos a seguir asustando con Deuteronomio, ya que están en Deuteronomio 31:26. 31:26. Deuteronomio 31:26. Por si no estaban asustados, vamos a leer esto. Tomad este libro de la ley, que le podemos llamar instrucción de Dios, este libro de la Torá. La Torá sería la palabra en hebreo, ¿eh? Tomad este libro de la Torá, de la instrucción de Dios, y colocarlo ¿dónde? ¿Qué más? ¿Que sea aquí? No, no entendí nada. No. A ver,
1, 2, 3. ¿Qué? Todos juntos. Este se está poniendo viejo, este chicato dice que está borroso. Tenemos un problema, ¿eh? No sé si algunos ya se dieron cuenta del problema que tenemos. Dios puso un testigo contra nosotros. Dios puso un testigo contra nosotros. ¿Para qué está ese testigo? Si decimos que andamos en nueva vida, en novedad de vida, ¿sí? Si decimos que andamos en novedad de vida y no es cierto porque seguimos caminando como antes, hay un testigo que nos condena. Hay un testigo ahí que dice, ese es mentiroso. Ese es mentiroso. Así dice el testigo, no sé. Ese. El que se le puso borrosa la vista cuando iba a leer esto. ¿Me entiendes? Hay un testigo. Pero ¿sabe dónde lo puso? En un lugar clave. En la misma presencia de Dios. En la misma presencia de Dios. En el lugar santísimo, al lado del arca del pacto. Al lado del propiciatorio, al lado de los ángeles, donde alumbraba la Shekinah, la misma presencia de Dios. Ahí puso el testigo. No te vengas a ser el artista que querés entrar en la presencia de Dios si vivís como vivías antes. No te vengas a ser el artista que querés entrar acá en la misma presencia de Dios si no respetás las instrucciones de Dios para tu vida. Vos no estás bajo el señorío de este Dios. Este no es tu lugar. Es fuerte eso, ¿eh? Es fuerte. ¿Lo dice o no lo dice? Creo que lo dice, ¿no? Cuando entramos en el lugar santísimo, acuérdense, tengo la presencia de Dios, pero al lado tengo las instrucciones de Dios, a ver si las cumplí o no las cumplí. A lo mejor necesito volver al lugar santo, pasar por atrás, ir al patio de los gentiles, ir otra vez al altar de bronce y pasar otra vez por el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz para que me limpie. Y volver a pasar por la palabra para ser santificado y volver otra vez. A lo mejor necesito volver para atrás. Por eso ustedes celebran la cena en cada reunión. Por si alguno necesita volver para ahí. Necesita volver ahí, al altar de bronce. Porque con pecado allá no se entra. Con pecado no se entra. Por las dudas, atención, una soga bien gruesa en la pata. Cosas si quedan fulminados ahí, alguien los pueda sacar de afuera. Así funcionaba, ¿o no? Bien. Bueno, me entendieron, por lo menos me entendieron eso. Por eso leíamos en Romanos ahí, que continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Ya lo hemos explicado. Jeremías 31, vamos que ya termino. Una hora más y termino. Jeremías 31. Aquí vienen días. Yo lo voy a leer en la versión que yo tengo acá. A propósito puse una versión diferente, ustedes ya saben, para que puedan comparar. En la iglesia esto no se hace, que no le ponga una versión diferente a la gente. A veces veo a alguno predicar y viene con la versión popular o una nueva versión internacional o una diferente a la que usa la gente. En la iglesia no, porque lo perdemos a la gente, lo sacamos del espíritu y de la concentración cuando le estamos leyendo una versión diferente a la que la gente está leyendo. Con ustedes sí, porque yo estoy acá para torturarlos, así que. Bueno, entonces dice 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos, ve que el pacto estaba bien, lo que estaba mal era la gente. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi hijo. ¿Está bueno eso?
para que se vayan un poco más tranquilos, porque si no, se van a ir muy preocupados. El Señor ha escrito por su Espíritu Santo sus instrucciones en nuestro corazón y en nuestra mente. O por lo menos la capacidad de tenerla. El problema es si no la leo, si no la leo, ¿cómo la mando para acá? ¿Ven? Nos ha dado la capacidad, ahora tenemos la mente de Cristo, está la capacidad, está el disco rígido, 800.000 terabytes. Una memoria RAM que es una cosa impresionante la que tenemos ahora en lo que la mente de Cristo. Vacía, llenala. 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 Empiecen a leer. Dice, no, dice, pastor, ¿dónde empiezo a leer la Biblia? En Juan. Todos hemos hecho lo mismo, les aviso, ¿eh? O sea, todos estamos cortados por la misma tijera. En Juan. Después terminé Juan. Y andate a Romano. O alguno más fácil, a ver dónde lo podemos mandar. O los otros evangelios. Y léete un salmo de vez en cuando. Todos estamos cortados con la misma tijera. Hermano, a partir de ahora viene alguno a decirme por dónde empiezo. En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1:1. Pero no la entiendo. ¿Para qué me tenés a mí? Y vamos a tener que empezar a laburar, pastores. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué me tenés a mí? En la iglesia es el único lugar donde se empieza a leer un libro por la mitad. Tiene razón la pastora ahí. Génesis 1:1. Cuando no entendiste algo, vení que yo te lo voy a explicar. Te voy a poner un maestro. Formemos maestros en la iglesia. ¿Maestro de qué? Maestro de Biblia. No maestro de lo que yo predico el domingo para que lo estudien en la semana. No, maestro de Biblia. Que puedan explicar la palabra de Dios. Que puedan enseñarle a la gente nueva el camino en que deben transitar. Mateo 22:34. No, Mateo 7:12 primero. 2 o 3 textos más y terminamos. Mateo 7:12. ¿Saben por qué les digo que formen maestros? Porque Jesús nunca dejó de dar instrucciones acerca nunca dejó de dar instrucciones acerca de la Torá. Nunca dejó de dar instrucciones acerca de la ley de Dios. Nunca. Miren, por esto, todo cuanto queráis que hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es, traducido al hebreo, Tanaj. Y los salmos, el Tanaj. Esto, ¿maestro de qué era? ¿Instrucciones de qué daba Jesús? ¿Instrucciones de qué? Enseñaba los hechos de los apóstoles, dice. Se empezó a escribir justamente cuando él iba a ascender. Enseñaba las epístolas paulinas, porque son difíciles de entender, dijo Pedro, pero Jesús las entendía, así que enseñaba las epístolas de Pablo. No enseñaba el Nuevo Testamento, no existía. Ahí lo tienen. Esta es la ley y los profetas. Esto es el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Esto, yo les enseño el Antiguo Testamento. Y nosotros no. Y nosotros no. Vamos, Mateo 22:34. $22:34. Pero, si vos me querés leer la Reina Valera, pero yo los voy a seguir torturando con esta. A ver, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, miren la sabiduría que tenía del Antiguo Testamento Jesús, como maestro. Había dejado callado a los saduceos. Se agruparon, uno solo no podía con él. Todos los intérpretes del Antiguo Testamento se agruparon. Y uno de ellos, intérprete del Antiguo Testamento, intérprete de las instrucciones, intérprete de la Torá, para ponerle a prueba, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? ¿A quién se va a preguntar? Al maestro de Torá. Y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos
dependen todo el Tanaj. Juan 1:17, ustedes se acuerdan. En la versión de ustedes dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia y la verdad. Jesús vino a anunciar la verdad y la gracia. La gracia es que podemos entrar a su reino a través de su sacrificio para entonces ser transformados y vivir una vida en el Espíritu y poder cumplir las instrucciones del Padre. Así funciona. Último, Romanos 38:31. Último. Llegamos. 38:31. Con este terminamos. ¿Qué sé yo? 8 será. Qué lío que tengo yo acá con los números. Bueno, después me buscan en Hechos capítulo 29. Tampoco hay. Hechos 29. Hechos capítulo 29. Bueno, acá Romanos 8:31, vamos a ver si es. Si no, ya estamos buscando con la... ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe, Rosa? ¿Ese es? Bueno, entonces búscame en la concordancia ahí de la Biblia de las Américas. ¿No? A ver, Enzo. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. 3:31. Ya estoy como el chavo que decía, 3:31. Se me fue un 8 ahí. ¿Cómo, Mabel? Te permito, mira, por haberme equivocado te permito leer la versión esa, dale. Está bueno ese texto, ¿eh? Por la fe, chicos, ¿invalidamos las instrucciones de Dios? ¿Ve? Que ahora ya sabemos lo que es ley, ¿no? Ya sabemos, instrucciones de Dios. Y lo que está preguntando es, ahora por la fe, ¿invalidamos las instrucciones de Dios? De ninguna manera. Lo que estamos haciendo por la fe es confirmar las instrucciones de Dios. ¿Está bueno? En la versión mía dice, ¿anulamos entonces por la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos las instrucciones de Dios. La Biblia de las Américas. ¿Ha servido entonces este aprendizaje de hoy? ¿Sirve? ¿Cortaste, Nico? Salió en el aire.